Voy a mostrarte cómo medir diodos SMD, cómo probar diodos SMD de superficie, que también se les llama. SMD viene de los términos Surface Mount Device y los tengo acá. Aquí tengo un diodo que ya lo he sacado de esta cubierta, de este estuche. Vienen 100 diodos. Este diodo es un diodo de 1 vatio. Aquí tengo la etiqueta, dice que es un LED SMD. PST se refiere al tipo de encapsulado. 30 por 30 dice que este LED tiene un cuadrado de 3 milímetros por 3 milímetros con una potencia de 1 vatio a 3 voltios y se utilizan para los backlight de televisores. Entonces voy a probar uno de estos diodos que lo he retirado de aquí. Voy a sacar otro diodo para que se den cuenta que vienen aquí dentro de este encapsulado. Se levanta este plástico. En este caso he comprado 100 diodos. Aquí tengo un segundo diodo. Por la parte posterior se puede ver que hay una parte, uno de los electrodos es más grueso y ese corresponde al cátodo y el otro más pequeño corresponde al ánodo. Este pues es el mismo diodo, sino que he dado la vuelta. Voy a proceder a probarlos con un multímetro, cualquiera de estos 3 multímetros que tengo aquí sobre la mesa. Voy a utilizarlos, pero antes tengo que darles un consejo sobre qué tipo de multímetro deben utilizar. Hay multímetros que tienen una batería de 9 voltios como esta, y generalmente estos son los multímetros adecuados para poder probar estos diodos blancos para backlight de televisor o para sistemas de iluminación. Si tienen dos pilas de 1.5, lo más seguro es que no les va a funcionar. Voy a mostrarles, por ejemplo, cómo probar con este multímetro que cuesta unos $8, con este que cuesta unos $20 aproximadamente, y este tipo de pinza amperimétrica que es autorrango, que es un poco más costosa, alrededor de $100. En este caso, estos multímetros, los 3 multímetros, tienen baterías de 9 voltios como la que acabé de mostrarles aquí en este caso. Si no tienen este tipo de batería, muy seguramente no se les va a prender, porque el voltaje que entregan en la función de ohmmetro debe ser al menos 3 voltios. Voy a mostrarles cómo probar esta parte. Entonces, de cualquiera de las funciones que nos encontremos, nos desplazamos hacia esta función que tiene un diodo, que es este símbolo blanco con las ondas. Esa es la función diodo. La función diodo es una adicional a las funciones de medición de resistencia, pero en las funciones de medición de resistencia muchas de las veces no se puede probar el diodo. Lo mismo vamos a probar con este segundo multímetro. Ubicamos la función diodo que se encuentra aquí, y aquí en este multímetro autorrango, en esta pinza amperimétrica autorrango, le vamos a poner en esta función cuando llegue el caso. Entonces voy a mostrarles cómo este multímetro sí tiene los 3 voltios para poder encender uno de estos diodos. Entonces ponemos función diodo, ubicamos sus dos terminales, los tenemos aquí para poder hacer la medición con este segundo multímetro, que lo vamos a poner en la escala de 20 voltios. Lo encendemos y vamos a realizar la siguiente prueba. Ponemos el negativo del multímetro. Bueno, hay que encender este de aquí, ¿sí? Ponemos el negativo con el negativo y el positivo con el positivo. Y mira, tenemos un voltaje de 3.01 voltios. Si este voltaje llega a ser de menos de 2 voltios, a pesar de que el multímetro tenga batería de 9 voltios, quiere decir que no se nos va a encender el diodo LED blanco en este caso, porque el diodo LED blanco necesita de un voltaje de 3 voltios nominalmente. Puede trabajar con un poquito menos cuando la corriente es más baja. Muy bien, entonces una vez que hemos determinado que este multímetro nos entrega 3 voltios, entonces sí podemos probar estos LEDs. Del lado izquierdo tenemos el cátodo, como vimos por la parte inferior. Entonces hacemos contacto por los costados y, como se darán cuenta,
el LED se enciende. Ahora vamos a hacer la prueba con este LED. También se enciende. Si hacemos la operación al contrario, no se va a encender porque el diodo estaría polarizado en sentido inverso. De esta manera se puede probar un diodo SMD o de superficie de color blanco. Ahora vamos a mostrarles con este segundo multímetro cómo realizar esta medición. Recuerden que tenemos que poner en la función de diodo. Ya he hecho anteriormente la medición con otro multímetro y en estas puntas tengo también 3 voltios. Entonces vamos a revisar. Aquí tenemos que se prende el primer LED. Ahora vamos a revisar el segundo LED. También se enciende. Vamos a utilizar ahora este tipo de pinza amperimétrica en la función de diodo. Y quiero que noten un pequeño gran detalle cuando haga la medición. Aquí tenemos la función de diodo. Aquí tenemos las puntas. Y vamos a proceder de la misma manera. Quiero que presten atención a la pantalla de la pinza amperimétrica cuando se encienda, ¿sí? Como notarán, está encendida y tenemos en la lectura 2.47 voltios. A diferencia de los otros multímetros, este multímetro, al ser un multímetro más moderno y más caro, tiene una función adicional que nos indica el voltaje que se está empleando en este instante para encender el LED. En este momento se está utilizando 2.47 voltios, pero van a decir, pero si el LED es de 3 voltios. Sí, correcto, pero en cambio la corriente es muy baja y este LED de 1 vatio necesita aproximadamente 300 miliamperios para operar. En este caso, el LED estará operando con alrededor de 1 miliamperio. O sea, es una corriente muy pequeña y por eso es que el voltaje también se muestra un poco más bajo, pero nos está indicando que el LED es de 3 voltios. Como les decía, si el voltaje en las puntas es de menos de 2 voltios porque la batería está un poco desgastada, simplemente el LED no se va a encender a pesar de que el multímetro tenga la batería de 9 voltios. Tengo aquí en mis manos unas tiras LED que contienen este tipo de diodos. En un próximo video voy a mostrarles cómo probar. Estas son tiras LED para backlight. En los siguientes videos voy a mostrarles cómo, utilizando ya sea estos LEDs o bien sea las tiras completas del backlight, podemos reparar los televisores que tengamos dañados.